¿Se dice farmacia o farmacia? ¿Y se dice pandemia o pandemia? ¿Magia o magia? En español, estas palabras se pronuncian farmacia, pandemia y magia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se dice pandemia como en italiano? Pues por las reglas de acentuación. Sabéis que no suelo hablar de reglas fijas y estrictas, pero en este caso es necesario. ¿Y por qué es necesario? Pues porque si aprendes a acentuar, aprenderás a escribir mejor, a leer mejor y por lo tanto a hablar mejor. En este vídeo te voy a ayudar para que aprendas a escribir y a leer correctamente cualquier palabra en español. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. En este canal puedes mejorar tu nivel de español y aprender a hablarlo de manera más natural. Lo primero que tienes que entender es la diferencia entre tilde y acento. El acento es esa mayor fuerza o intensidad con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Y esa sílaba que pronuncias con más fuerza es la sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra coche tiene dos sílabas, coche, y la sílaba tónica es co, porque decimos coche, no decimos coche. Sin embargo, la tilde es la representación gráfica del acento. Es esa rayita que escribimos a veces encima de algunas vocales. Por ejemplo, la palabra olé lleva tilde en la E. Entonces, todas las palabras tienen acento, pero solo algunas palabras tienen tilde. La tilde, esa rayita diminuta que parece que no sirve para nada, puede cambiar completamente el significado de una palabra y además puede hacer que te quiten muchos puntos en tu examen de español. ¿Quieres que te quiten puntos? ¿Quieres suspender? No, ¿verdad? Pon la tilde. A veces mis alumnos me dicen, yo paso de las tildes, no las necesito para comunicarme. Y bueno, puede que las tildes no sean lo más importante para hablar español, pero son importantes. Además, yo hoy lo que quiero es que dejes de ver estas reglas como una cosa obligatoria, un castigo, una cosa difícil y dura. Lo que quiero es que veas estas reglas como tus amigas. Son tus amigas y quieren hacerte la vida más fácil. Bueno, y ya sé que es verano, que seguramente estás cansado, no tienes ganas, pero venga, vamos a trabajar un poquito y hoy por fin vas a entender las reglas de acentuación en español. Además, mirad qué sitio increíble para aprender las reglas de acentuación. Bueno, entonces, hemos dicho que todas las palabras tienen acento, pero solo a algunas se les pone la tilde. Entonces, ¿cuándo tengo que poner tilde? Y si no hay tilde, ¿cómo sé cuál es la sílaba fuerte? Las palabras están formadas por sílabas, una o más sílabas. Por ejemplo, mar tiene una sílaba. Playa tiene dos sílabas, playa. Y sombrilla tiene tres sílabas, sombrilla. Según la sílaba que se pronuncia más fuerte, las palabras se dividen en agudas, llanas y esdrújulas. ¡Vaya nombres! Las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, bañador, limón, avión, canción, ¿sí? Y en las palabras agudas se pone la tilde si terminan en vocal, en N o en S. Por eso limón y avión llevan tilde, pero bañador no la lleva. Las palabras llanas tienen el acento en la penúltima sílaba y se les pone tilde cuando no terminan en vocal, N o S, ¿vale? Entonces, para las llanas tenemos la misma regla que para las agudas, pero al revés. Algunos ejemplos son gorra, que ahora me la he quitado,
chanclas o crema que me acabo de poner, ¿vale? Me acabo de aplicar crema solar para no achicharrarme aquí al sol. Y por último, las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿vale? La sílaba que va antes de la penúltima y llevan tilde siempre. Así que estas son fáciles. A esas hay que ponerle tilde siempre. Por ejemplo, pájaro, sábado o pálida, ¿no? Como yo, que para ser española estoy muy pálida, muy blanca. Chicos, estas son las reglas básicas, pero luego hay que tener en cuenta también los diptongos y los hiatos, que son esas vocales que van juntas dentro de una palabra. Pero yo hoy me voy a centrar en lo básico. Si queréis que haga un vídeo hablando de los diptongos, los hiatos y de todas las excepciones, me lo podéis escribir en los comentarios. Y aunque estas reglas son muy básicas, te pueden hacer la vida mucho más fácil, porque si tú ves una palabra que no lleva tilde, ya sabes que seguramente en español va a ser llana, ¿vale? Entonces por eso decimos pandemia, no decimos pandemia, como dicen los italianos. Y si la palabra tiene tilde, pues ya no hay problema, porque sabes dónde tienes que poner el acento o qué sílaba tienes que pronunciar con más fuerza. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Por favor no olvidéis suscribiros al canal y darle al like. Además chicos, estoy preparando los grupos para mis clases de septiembre, así que si quieres aprender español conmigo, puedes escribirme un correo a espanolconguada@gmail.com. ¿De acuerdo? Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!